Bienvenido al curso de Medicina en la Fertilidad. Hoy conversaremos sobre la infertilidad de causa uterina y cervical. Al final de esta presentación, el estudiante será capaz de conocer las causas más importantes de infertilidad relacionadas con el útero y el cuello uterino o cervix, conocer los exámenes necesarios para diagnosticar las patologías uterinas y cervicales. Esta clase no intenta reemplazar el juicio y evaluación médica. Los instructores no médicos no pueden realizar exámenes físicos ni indicar exámenes de laboratorio. El instructor es un aliado del equipo de salud, enseñando a registrar con el método de la ovulación Billings, lo que permite un diagnóstico adecuado del ciclo menstrual, si está ovulando o no está ovulando, la fase lútea y la presencia del moco cervical. Para comenzar vamos a recordar algunos aspectos de la anatomía de los órganos procreativos de la mujer. En primer lugar tenemos el útero, que es un órgano muscular, de un músculo especial que se llama músculo liso. Tiene tres capas: la serosa, la capa externa, el miometrio, la capa muscular, y el endometrio, que es la capa que va creciendo por acción de las hormonas, y cuando las hormonas cambian o disminuyen, el endometrio se descama. Se conectan con el ovario a través de la trompa de Falopio y con el medio externo a través del cuello. El cuello no es solamente el que permite el paso de los espermatozoides, sino que es un órgano que de alguna manera es como una compuerta que durante algunos momentos del ciclo menstrual permite el paso de los espermatozoides. El resto del ciclo menstrual no lo permite y además impide el ascenso de infecciones. Pero no solamente es una puerta o es un sistema de almacenaje de espermatozoides, también nos permite, a través del cuello y de la sensación que puede ser captada en la vulva, conocer los cambios hormonales que se están produciendo y poder diagnosticar adecuadamente la ovulación y la fase lútea. Nos permite saber si la mujer está ovulando o no está ovulando. Cuando hablamos de causas uterinas y cervicales, estamos pensando en miomas, estamos pensando en pólipos, estamos pensando en adenomiosis, estamos pensando en malformaciones congénitas del útero, alteraciones del cuello, ya sea infecciones, endometriosis, pólipos cervicales, cáncer, estenosis debido a algunas cirugías o procedimientos. Pero las causas uterinas y cervicales son un número acotado, son pocas en términos de problemas de infertilidad o como causas aisladas de infertilidad. ¿De acuerdo? Hay varias controversias en el rol de las enfermedades uterinas y la infertilidad. Las vamos a conversar hoy día. No es tan claro en algunos casos como, no sé, el síndrome ovario poliquístico o la patología de las trompas de Falopio que vimos antes. Entonces, primer concepto que quiero que les quede claro es que las causas uterinas y cervicales son causas no muy frecuentes de infertilidad, pero también poco estudiadas, poco investigadas, y yo creo que también la parte del cuello ha sido poco estudiada, poco considerada el rol del cervix en la infertilidad. Pero aún así vamos a conversar lo que los estudios nos están mostrando. Primero vamos a hablar de los miomas. ¿Y qué son los miomas? Es un tumor de músculo liso. De la capa, recuerden, de esta capa aquí del miometrio, un tumor de las células del músculo liso. Es el tumor pélvico más frecuente de la mujer, la gran mayoría de las veces asintomático. Otros nombres que se conocen los miomas son fibromas o leiomiomas. La clasificación: subseroso, intramural y submucoso. Se los voy a explicar ahora. Un mioma o fibroma o leiomioma submucoso es el que depende de esta capa mucosa interna, ¿de acuerdo? Que ocupa la cavidad endometrial. Un mioma intramural es un mioma que está ubicado en el miometrio, y un mioma subseroso es el que está ubicado fuera del miometrio, ¿de acuerdo? En esta capa serosa que está. Todos los miomas, independientes de su ubicación, son tumores de músculo liso. Aquí tenemos otros miomas: intramural,
submucoso, esos dos son submucosos, y aquí también tenemos otro mioma intramural. Nuevamente, mioma submucoso, aquí, subseroso, intramural y subseroso. Esos se llaman pediculados porque tienen un pedículo ahí, ¿de acuerdo? Pero ese y ese son submucosos. En general, cuando se tratan los miomas, solamente se tratan si son sintomáticos. ¿Y cuáles son los síntomas que producen los miomas? Alteración de los flujos rojos, y esto significa reglas excesivas, reglas abundantes, lo que se denomina hipermenorrea. O un mioma que ha aumentado mucho de tamaño y comprime un órgano o vecino, la vejiga, otro órgano de la pelvis, o un mioma que creció rápidamente en un tiempo no muy largo, que puede hacer sospechar que tenga algún componente maligno. Pero esto quiero que les quede súper claro a ustedes como instructores del método de la ovulación Billings. Una mujer que tiene miomas que son asintomáticos no debe operarse. Solamente se operan las mujeres que tienen miomas que son sintomáticos. Después vamos a conversar que en infertilidad es un poco distinta la situación. ¿Cuáles son los tratamientos? El tratamiento es ya sea sacar el útero completo, que se llama histerectomía, o lo que sacar solamente el mioma en el caso que se llama miomectomía. Por supuesto, si estamos en el setting de una paciente con infertilidad, en ningún caso se va a plantear la histerectomía, es decir, sacar el útero para curar los miomas. Y los tratamientos para retirar los miomas, que se llama miomectomía, puede ser abierto, que es una incisión en la piel, igual que una cesárea, donde se accede al útero, se saca el mioma. Se puede hacer por laparoscopía también, por histeroscopía. Recuerden que se coloca una cámara y se puede sacar el mioma por dentro. Y estos otros dos que se llaman la embolización y el tratamiento médico con medicamentos no están probados para las mujeres con infertilidad. Como causa de infertilidad corresponde al 1 a 2% de las causas de infertilidad. Y cuando los miomas van a afectar más la fertilidad, aquellos que afectan a la cavidad endometrial. Es decir, el mioma que altera la cavidad endometrial, ya sea que lo ocupa o distorsiona la anatomía. Y aquí estamos pensando fundamentalmente en los miomas submucosos, que son los más escasos de entre todos los miomas. El 5% de los miomas son submucosos. La gran mayoría no va a afectar la fertilidad. ¿Y por qué? Porque alteran la implantación o pueden distender el útero en el embarazo temprano o podrían alterar la contractilidad uterina. En este estudio, fundamentalmente mujeres con miomas submucosos tenían menos probabilidad de embarazo que una mujer sin mioma submucoso y más riesgo de aborto. En este otro estudio, las mujeres que tenían miomas que alteraban la cavidad endometrial, no cualquier mioma, sino los que alteraban la cavidad endometrial, cuando se comparaban las mujeres que se operaban versus las que no se operaban, las que no se operan tienen menos probabilidad de lograr un embarazo. Es decir, la cirugía podría ser efectiva en estas mujeres. Pero, ¿cuáles son de nuevo los miomas o los fibromas o los leiomiomas? Todos son sinónimos que van a afectar la fertilidad. Aquellos que distorsionan la cavidad, ya sean subserosos o un intramural que altere la cavidad endometrial o distorsione la cavidad endometrial. Cuando hablamos de los miomas intramurales, hoy día hay controversia. Un mioma intramural, por ejemplo hoy día no hay claridad de si afecta o no afecta la fertilidad. De hecho, gran parte de los estudios dicen que las mujeres que tienen miomas intramurales no se ve afectada su fertilidad. El único caso en que se podría alterar es que sea un mioma intramural muy grande o que esté ubicado en una zona crítica. Por ejemplo, que esté obstruyendo
el ostium, la entrada de la trompa de falopio, o que esté obstruyendo a nivel del cuello. En ese caso podría uno plantear que podrían ser un problema de fertilidad. Quiero que les quede claro, hoy día 2017, un mioma intramural no afecta la fertilidad. Hasta el momento hay harta controversia, pero no afecta. Claramente los miomas que son subserosos no afectan la fertilidad. Y los que afectan la arquitectura endometrial, submucosos, sí. Lo que yo les estaba explicando recién. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, una mujer que no está buscando un embarazo y tiene mioma, que es algo muy frecuente, 4 de cada 10 mujeres vamos a encontrar que tiene mioma a los 40 años, solamente se deben tratar si son sintomáticos. ¿Y cuáles son los síntomas? Hipermenorrea, menstruaciones excesivas y abundantes, dolorosas, crecimiento excesivo, o que el queso era tan grande que comprime un órgano. Si no, no hay que operar. Y en las mujeres que tienen infertilidad, solamente se tratan los miomas submucosas o intramurales con un componente intracavitario, es decir, que alteren la cavidad endometrial. Y el tratamiento, por supuesto, es la miomectomía. Es muy importante que si una mujer no ha cumplido el plazo de un año para diagnosticarla como infertilidad, no debe ser operada de los miomas. Es decir, una mujer, por ejemplo, que contrajo matrimonio y lleva pocos meses buscando un embarazo y tiene miomas, aunque altere la cavidad endometrial, solamente se va a operar después de un año de búsqueda de embarazo. Porque también varias mujeres, incluso con miomas, se embarazan y llegan a término su embarazo. Por lo tanto, si la mujer después de un año, la pareja, el matrimonio después de un año de búsqueda de embarazo no lo logran, vamos a plantear la cirugía en el caso de los miomas submucosos o intramurales que alteren la cavidad endometrial. Siempre es importante que, aunque yo tenga una causa como los miomas que vayan a alterar la fertilidad, hay que estudiar al varón con el espermiograma, a la mujer con todos los exámenes hormonales, chequear que las trompas estén permeables, porque esa mujer también puede tener una disfunción ovulatoria o el varón puede tener una alteración del espermiograma, y solamente corregir la parte de los miomas no va a mejorar la fertilidad en ese caso. Y aquí tenemos entonces cuáles serían los miomas que van a afectar. Los miomas submucosos o estos que alteran la cavidad endometrial. Y el tratamiento podría ser incluso con colocar una cámara dentro del útero y con un instrumental especial sacar los miomas y mejorar la arquitectura. Otra causa de uterina de posible causa de infertilidad son los pólipos. Los pólipos son un crecimiento hiperplásico de glándulas y estroma endometrial, es decir, del tejido endometrial que se proyecta hacia el lumen, hacia la cavidad endometrial. Usted me va a decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre esto y un mioma submucoso? Que el mioma submucoso es un tumor de tejido muscular, del miometrio. En cambio, el pólipo es de tejido endometrial. ¿Okay? Es causa común de sangrado genital anormal. Todavía hay pocos datos sobre el impacto en la fertilidad en cuanto a la remoción de los pólipos, pero en esta investigación, en una revisión sistemática, se vio que las mujeres que iban a ir a inseminación intrauterina y tenían un pólipo, si se los sacaban, tenían más posibilidades de embarazo versus dejarlo. Es decir, las mujeres que se les colocó una cámara, se vio que había un pólipo y se sacó, tenían un 63% de embarazo, versus las mujeres que se dejó el pólipo y no se retiró. Entonces sería importante hoy día una mujer que tiene un pólipo endometrial y estamos en el setting de infertilidad, retirarlo. ¿Y cómo se retira? Nuevamente a través de la histeroscopía, que es colocar una cámara y sacar una cámara a través del cuello del útero, llega a la cavidad abdominal y se extrae el pólipo.
hablamos de la histeroscopía en las primeras clases, pueden volver a revisar por si quieren más detalle. Aquí tenemos una ecografía, este es el endometrio, y aquí aparece esta, el endometrio debería ser así, un lineal, y aparece esta estructura, forma ovoidea, que es más blanca que el tejido, y que nos hace sospechar de un pólipo. Otro examen que nos puede ayudar es la histerosonografía, que es con una cánula, con un tubo, se coloca líquido adentro de la cavidad endometrial. Se separa el endometrio, las hojas del endometrio, y entonces aquí se ve claramente con la histerosonografía que hay un pólipo. Y entonces se puede hacer un tratamiento para el pólipo. Y el tratamiento consiste en colocar una cámara que se llama histeroscopio y mirar. ¿Ven? Aquí tenemos un pólipo, ahí tenemos una entrada a las trompas falopio desde el útero. Imagínense, estamos viendo el útero por dentro, y con una máquina que se llama resectoscopio se saca el pólipo y queda la cavidad abdominal normal. Aquí tenemos otra imagen de una mujer. Esta es una histerosonografía donde se ve el pólipo, y después con una cámara y un resectoscopio nosotros lo sacamos. Se puede tratar. Otra enfermedad que podría afectar la fertilidad del útero se llama la adenomiosis. Tenemos miomas, pólipos y ahora adenomiosis. Es una enfermedad de la unión endometrio-miometrio, en que hay tejido endometrial en el miometrio. Es decir, ¿se acuerdan de la endometriosis, que había tejido endometrial fuera de la cavidad uterina? De la cavidad endometrial. Bueno, ahora este tejido invade el miometrio. El tejido que está aquí en el endometrio invade el miometrio. ¿Y cómo responde el miometrio? Creciendo, aumentando volumen. Entonces el miometrio responde con el crecimiento de sus células. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Nuevamente es histopatológico, que quiere decir que uno toma el útero, lo pone en el microscopio y ve que entonces ahí confirma que el diagnóstico de adenomiosis. Por supuesto, no siempre se puede hacer y se puede sospechar por imágenes, ecografía, resonancia magnética, que nos van a ayudar a sospechar el diagnóstico. Clásicamente esta es una enfermedad de las mujeres entre los 40 y 50 años, en que produce dolor con las reglas y reglas muy abundantes y un útero aumentado de tamaño. Pero también la adenomiosis tiene una relación con la endometriosis, especialmente en las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes se asocia con endometriosis de la cavidad peritoneal. Y hoy día se está considerando la adenomiosis como una causa de infertilidad. Esto es un concepto más bien nuevo. Se ha visto que las mujeres que tienen ciclos de fecundación in vitro o ICSI, que tienen adenomiosis, tienen menos chances de lograr un embarazo, ya sea por una alteración, ya sea porque está asociada a endometriosis, pero también solamente como adenomiosis podría estar afectando la fertilidad. Ahora, no hay estudios en mujeres sin fecundación in vitro, es decir, mujeres buscando un embarazo con concepción natural, si se alteraría o no se alteraría por la adenomiosis. No tenemos esa respuesta hoy día. Lo que sí, esta investigación salió en julio de 2017, hace un mes, y nos muestra que esto fue un metaanálisis que hicieron, que las mujeres que tienen adenomiosis y van a ir a fecundación in vitro o ICSI tienen un 30% menos de embarazo que las mujeres que no tienen adenomiosis. Y de hecho también tienen casi un 30% de menos de nacidos vivos en las mujeres que tienen adenomiosis. Es decir, claramente si tienen adenomiosis y van a ir a fecundación in vitro, tienen menos chance de tener un hijo vivo. Pero también tienen más riesgo de tener un aborto, casi 2 veces más riesgo de aborto espontáneo en las mujeres con adenomiosis y que van a ir a fecundación in vitro e ICSI. Si me preguntan de nuevo cuál es la relación entre adenomiosis y ciclos naturales, es decir, las mujeres que están buscando un embarazo,
no tenemos respuesta hoy día a saber si afecta o no afecta la fertilidad. Podríamos pasar los datos de fecundación in vitro y sugerir y sospechar que podría ser una causa de infertilidad, sin embargo no está probado hoy en día. Faltan entonces estudios para analizar la relación entre infertilidad y adenomiosis, pero de nuevo, hoy día no hay un tratamiento definitivo para la adenomiosis. El único tratamiento que se plantea, y en el caso de las mujeres que tienen mucho dolor o mucho sangrado, es sacar el útero, pero no se puede plantear eso en una mujer que está buscando un embarazo. Algunos autores han planteado que en las mujeres que tienen buena reserva ovárica se podría usar análogos de GnRH, unos tipos de medicamentos que disminuirían estos focos de endometriosis previo al ciclo de estimulación y de fecundación in vitro. Pero no hay nada definitivo y no hay tampoco estudios, estos son más bien hipótesis. Otra causa de infertilidad por problemas uterinos son las adherencias intrauterinas o sinequias. Las adherencias intrauterinas con síntomas, ya sea amenorrea o infertilidad, se llama síndrome de Asherman. ¿Qué son las adherencias o las sinequias? Son bandas fibrosas, tejido cicatricial que se desarrollan en el interior de la cavidad endometrial, que podrían afectar al endometrio y que puede incluso llegar a que el endometrio esté completamente adherido y que no se pueda encontrar espermatozoides y ovocitos, o que el ovocito vaya, el huevo fecundado, el embrión, vaya a llegar a implantarse y no lo puede lograr. Hay distintos grados, desde delgadas bandas hasta la obliteración completa, y como les decía, puede impedir el flujo menstrual o la concepción o la implantación. Aquí tenemos una foto de una histeroscopía en que esto debería ser amplio, distensible, y ven esta banda fibrosa de tejido cicatricial. Miren, aquí tenemos otra banda, ¿de acuerdo? Entonces, a veces pueden ser tantas las bandas que ya no hay endometrio, solamente tejido cicatricial. Si no hay endometrio no se puede implantar, y a veces está sellada la cavidad y no se puede encontrar espermatozoides y ovocitos. La prevalencia es difícil de evaluar porque no es una patología frecuente, no siempre da síntomas. En un estudio se encontró como hallazgo en el 1.5% de las pacientes que iban a ser sometidas a esterosalpingografía, pero en historias de mujeres que han tenido una cirugía uterina posparto es más frecuente. ¿Qué tipo de cirugía? Las mujeres después del parto, algunas pueden sangrar mucho, que se llama hemorragia posparto, y entonces uno de los tratamientos es limpiar el útero por dentro con una cucharilla. Eso se llama curetaje, legrado o raspado uterino. ¿Ya? Mujeres que se sometieron a ese procedimiento tienen más probabilidades de tener adherencias intrauterinas. En este estudio también 900 mujeres que presentaban aborto espontáneo, con 86% se hizo el legrado, curetaje o raspaje. Después de 12 meses se hizo una histeroscopia y se demostró que habían adherencias intrauterinas en un 20%. Es importante entonces preguntar si esta mujer que están consultando tiene cirugías uterinas o procedimientos, o tuvo hemorragia posparto que va a ser más posible que hayan sido sometidas a esto y que puedan tener un problema con una adherencia intrauterina. Como les decía, gran mayoría se debe a un trauma por un legrado uterino, por una complicación del embarazo, ya sea aborto, sangrado posparto o retención de productos placentarios. Mientras más procedimientos, más riesgo. Hay un tipo también de suturas compresivas que se usan en las cesáreas o después del parto, en la mujer que está sangrando mucho, que se llama sutura de Lynch, que también aumentaría el riesgo de adherencia. No se sabe si la infección después del parto podría producir una inflamación y
y sinequias o adherencias. Lo que sí se sabe que mujeres que tienen tuberculosis en el útero podrían producirse unas adherencias y de hecho sellarse la cavidad debido a una a la infección. Cuando son cirugías que no son relacionadas con el embarazo, la probabilidad es menor. Y aquí fundamentalmente porque la cirugía puede ser que destruye esta capa que se llama la capa basal del endometrio, que es la que permite que se regenere el endometrio. Normalmente este es la serosa, el miometrio y el endometrio. La capa que se descama es esta que se llama funcional, y esta capa que es la basal, de donde se va a generar el endometrio para el nuevo ciclo. A veces si el legrado destruye esta capa, tenemos más riesgo de adherencias o sinequias. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Un 37% puede tener amenorrea, es decir, teniendo todo sano, su eje hipotálamo, hipófisis, ovario, no va a tener sangrado menstrual. ¿Por qué? Porque no tiene endometrio o porque hay estado obliterado la cavidad endometrial. O reglas disminuidas de tamaño, infertilidad, dolor cíclico, ¿ya? O aborto recurrente. ¿Cómo se diagnostica? Con histeroscopía. ¿Cómo se sospecha? Además de la historia clínica y lo que estábamos conversando recién, la histerosalpingografía nos podría ayudar a sospechar el diagnóstico. Pero el diagnóstico de elección es con la cámara mirando por dentro, y ahí se puede tratar. ¿Y cómo se trata? Se cortan las adherencias, y para que no se vayan a formar nuevas adherencias se coloca un catéter en la cavidad, una bolsa con agua, y se mantiene y se le dan estrógenos para que se regenere la cavidad endometrial, y se coloca este catéter por un tiempo, 2 semanas, para que no se vaya a volver a pegar y a volver a formar las bandas. La efectividad entre un 40-80% de embarazo luego del procedimiento, con 30-70% de hijos vivos. Sí, van a tener más problemas de placenta y podrían tener hasta un 8-13% de aborto recurrente. Vamos a conversar ahora de las anomalías congénitas uterinas. Les quiero recordar lo que les dije al principio. En general, las causas uterinas y cervicales son causas poco frecuentes de infertilidad, pero igual hay que estudiarla y hay que sospecharla. Bueno, una de ellas son las malformaciones congénitas del útero o malformaciones millerianas. Son difíciles de estimar porque muchas de ellas son asintomáticas y solamente cuando uno empieza a hacer un estudio las va a encontrar, pero es difícil plantear un estudio si no han dado síntomas. ¿Cuáles son las malformaciones uterinas? Las más frecuentes es el útero septado, ¿de acuerdo? O bicorne, ¿ya? Esas son fundamentalmente las más frecuentes. Hay una que tiene un solo cuerno, o un solo cuerno que tiene un útero rudimentario, o aquí que es una duplicación de la vagina. Y aquí tenemos que recordar que en el embrión hay los conductos de Miller, el embrión femenino, se van a unir. Son 2 conductos, se van a unir. Y primero hay este tabique, se empieza a reabsorber. Y después con el tiempo la niñita va a formar el útero normal, el embrión. Entonces, las malformaciones millerianas de los conductos de Miller se deben aquí, por ejemplo, útero septado es porque este tabique no se reabsorbe bien, o el útero bicorne es que no termina de unirse, fundirse, o el útero de Delfo es que no se unieron, solamente quedan las 2 cavidades y se forman 2 úteros. Entonces el útero septado por fuera se ve normal, pero son con 2 cavidades endometriales. Tiene esto un septo que puede ser parcial, en este caso puede ser completo, puede llegar hasta el cuello, incluso hasta la vagina. El útero arcuato es una pequeña muesca que algunos dicen que son variantes de la normalidad, pero es una pequeña muesca de este septo. Mientras más grande este septo, más riesgo de aborto, parto prematuro.
y se puede reparar por histeroscopía, es decir, uno coloca una cámara y con un instrumental esto lo corta. Aquí tenemos un útero septado parcial, hasta un esquema. Aquí tenemos un útero con un septo completo hasta el cuello. Aquí un septo que llega hasta la vagina. Y el útero arcuato, ¿de acuerdo? Ok. Esta es una ecografía en un corte transversal y ven que se ven dos cavidades endometriales. Okay. Nuevamente, dos cavidades endometriales nos hace sospechar de una malformación uterina. Miren esto también, la histerosalpingografía también nos puede ayudar a sospechar. Ven aquí dos cuellos. Ahora es importante, la histerosalpingografía no nos dice, no nos diferencia si es un útero con septo o dos cuernos. De acuerdo. ¿Qué si nos ayuda la ecografía 3D? Que este es el caso, miren. ¿Ven? Aquí vemos claramente que este es un útero septado, porque tiene este tejido. También la resonancia magnética nos puede ayudar. ¿Ven? Aquí tenemos el útero en ese corte y me está mostrando que tiene un septo. Útero con un cuerno. Útero con un solo cuerno. Más o menos uno en 4.000 mujeres. Es más común en las mujeres infértiles. 40% está asociado a enfermedades renales. Y estas mujeres tienen más riesgo de embarazo ectópico, aborto del primer trimestre, del segundo trimestre y partos prematuros. Tenemos aquí otro esquema del útero con un solo cuerno. Útero con dos cuernos. El fondo tiene como una dentadura. Algunas mujeres podrían presentar más abortos o partos prematuros. Y aquí la cirugía es por cirugía abierta para la reparación. ¿Por qué? Porque si yo vengo con la cámara y empiezo a abrir, de repente voy a perforar el útero. Ok, ¿ven? Aquí está la bicornuado completo y parcial. Nuevamente, si yo tengo esta imagen en la histerosalpingografía, yo no sé si esto es un útero con un septo o es un útero bicornio. ¿Qué me va a ayudar? La ecografía 3D o la resonancia magnética. ¿Ven? Aquí claramente se ve que es un útero bicornio, cuando esto mide más de 1 centímetro. Entonces el tratamiento es otro para reparar esto. Aquí también, aquí tenemos un paciente que tiene un útero bicornio. ¿Ven? La ecografía en 3D. Aquí tenemos la ecografía en 3D y nos muestra que es un útero septado. No tiene esta dentadura aquí. Lo mismo, esta es una imagen de resonancia magnética. Bicornio. Y aquí tenemos nuevamente un útero bicornio. El útero didelfo es la que no se unieron los conductos de Miller. Y aquí tenemos dos úteros. Y en algunos casos, los úteros se llaman didelfo. Y cuando tienen dos cuellos se llaman bicolis. En general tienen buenos resultados procreativos. ¿Cuándo sería un problema? Cuando la vagina también tiene un tabique y eso puede alterar la penetración. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un útero didelfo con dos cuellos. Didelfo con dos cuellos, pero además con un tabique. Y aquí se podría alterar porque se dificulta la penetración. Bueno, en este caso sí, claramente no va a haber fecundación porque está obliterado, está sellada con este septo. Entonces aquí en el caso hay que abrir y sacar este septo para que pueda encontrarse el espermatozoide ovocito, pero además la mujer para que pueda eliminar el contenido endometrial de la menstruación. También una malformación es el septo vaginal, como yo les decía, el septo o un tabique en la vagina. ¿Ven? Que puede ser aquí o también puede ser longitudinal y que va a alterar la penetración. Con una cirugía se puede retirar el septo y se corrige esa situación.
Por último, vamos a conversar sobre el cuello del útero. Esta es una imagen del cuello del útero de una mujer que no ha tenido hijos, y esta es una mujer que ha tenido un hijo por parto normal, por parto vaginal, no por cesárea. Una mujer podría tener un hijo por cesárea y va a tener siempre ese cuello así. No es solamente de no tener hijos, sino de no tener hijos por vía vaginal. Alteraciones del cuello, malformaciones congénitas, es decir, nació con un problema. Puede ser la duplicación del cuello, como en este caso, 2 cuellos, como habíamos visto. Y aquí no hay que buscar y pensar en otras malformaciones millerianas. O una mujer que no tiene cuello. Aquí es una agenesia de cuello. Esto es mucho más complicado porque no tenemos cómo que ingrese el espermatozoide hacia la cavidad endometrial, pero también esta niñita va a empezar a menstruar y no puede salir, y se empieza a acumular la sangre, lo que se llama hematometra. Se empieza a acumular la sangre y eso le va a producir mucho dolor, y eso necesita una cirugía porque después puede llegar a una infección, o sobre todo va a tener dolor cíclico con cada una de los crecimientos endometriales, y que no se pueda evacuar el contenido endometrial. En el cuello también, algo que podemos encontrar en las pacientes que nos consultan por infertilidad, es el ectropion. El ectropion es que el tejido que está adentro del canal endometrial sobresale por fuera del orificio cervical externo. Miren. De nuevo esa parte. Otra patología que puede afectar el cuello es el ectropion, que es el tejido del endocervix, es decir, lo que está adentro del canal cervical que sobresale fuera del canal cervical. Normalmente aquí hay una unión del tejido que está dentro del cuello del útero, pero que llega hasta ahí nomás, y de aquí aparece el tejido del cuello uterino en la parte externa. Este se llama orificio cervical externo. Bueno, el ectropion es que el tejido que está dentro del canal sale hacia afuera y se ve así. ¿De acuerdo? El tejido de adentro sale hacia afuera del canal cervical. Este tejido debería estar adentro. Esto es más común en adolescentes, en mujeres embarazadas o usuarias de estrógenos y progestina en las píldoras, o mujeres que tuvieron laceraciones durante el parto. ¿Cuál es el problema? Que estas mujeres podrían producir ya sea un sangrado como un spotting o exceso de moco. Y en esos casos, cuando producen muchos mocos, uno podría tratarlas para corregir esta situación. Pero no es una enfermedad, no le va a producir ningún otro problema a ella. Lo que sí podría producir un exceso de moco y ser muy molesto para la mujer. También en el cuello tenemos los pólipos cervicales. A diferencia de los pólipos endometriales, solamente están a nivel del cuello. No se sabe muy bien por qué se produce, pero lo que tenemos que hacer es ver que no estén obstruyendo el canal cervical. Pueden dar síntomas como sangrado con las relaciones sexuales, se llama sinusorragia, o ser muy grandes que van a molestar. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con miomas, que puede ser un mioma que está saliendo a través del cuello, un mioma submucoso grande que está saliendo a través del cuello, o un pólipo endometrial grande también. También las pacientes podrían tener endometriosis del cuello, y cómo se va a ver como manchas de pólvora, manchas café sobre el cuello, que al tocarlas no blanquean. También a nivel del cuello podrían existir anticuerpos antiespermáticos, es decir, que en el moco cervical existan anticuerpos antiespermatozoides que van a unirse, a destruir, a aglutinar, y se pueden producir una alteración de la
También se podrían producir anticuerpos antiespermáticos a nivel del cuello, es decir, en el moco cervical se producirían o existirían anticuerpos contra los espermatozoides, los que van a producir que no puedan fecundar al ovocito. También el cuello puede padecer infecciones, ya estuvimos conversando un poco, algunas son asintomáticas, pero otras también pueden ser sintomáticas, una cervicitis, o pueden tener verrugas, que son un virus papiloma humano, o puede tener úlceras, fundamentalmente en el herpes o el chancroide, una enfermedad ambas de transmisión sexual, que podrían afectar al cuello con una infección, producir inflamación y a veces también producir que se cierre un poco. Aquí tenemos un cuello del útero en que está saliendo. Aquí tenemos un cuello del útero en que se ve un pólipo cervical. Aquí tenemos otro pólipo cervical. Aquí tenemos estas imágenes del cuello del útero como de manchas de pólvora, estas manchas café, de endometriosis. Esto es raro, la endometriosis en el cuello. Muchos de los síntomas de estas mujeres están asociados a la endometriosis interna, que es la que va a producir síntomas, no tanto la del cuello. Y aquí tenemos un caso, una cervicitis, una infección del cuello del útero, ven, es ahí una secreción purulenta. También tenemos mujeres que tienen un cáncer del cuello del útero o una lesión premaligna del cuello del útero, que se podría alterar la percepción del moco, los síntomas del moco, pero también las mujeres que tienen una lesión premaligna, que no es un cáncer, pero que es una lesión que podría avanzar hacia un cáncer, que se llama neoplasia intraepitelial. Uno de los tratamientos es un cono LIP, un cono, que es sacar la zona donde está la posible lesión para mandarlo a biopsia. Aquí tenemos cómo se hace un cono. Y entonces una mujer que se hizo un cono va a tener un trocito menos de cuello, pero también se podría producir una inflamación y cerrar el orificio cervical debido al cono que se realizó. También, esta parte nueva, por favor. También hay una enfermedad que se llama el cáncer del cuello del útero, que puede afectar la producción de moco. Va a producir uno de los síntomas también son el sangrado con las relaciones sexuales. Nosotros tenemos un examen que se llama PAP, que ojalá todas las mujeres desde los 21 años hasta los 65 se pudieran hacer el PAP todos los meses para detectar alrededor de 10 años antes una lesión que va a transformarse en un cáncer. Una de las lesiones que son premalignas, que es lo que se llama un NIE o neoplasia intraepitelial, uno de los tratamientos para eso es sacar solamente esa zona del cuello del útero con un procedimiento que se llama ConoLip. Este es lo que se llama un NASA lip. ¿Ven? Aquí con un NASA se saca toda esta zona y se manda a biopsia. Y muchas veces esto es curativo, solamente sacando ese pedazo del cuello. El punto es que a veces al sacar el trozo primero va a disminuir el cuello, pero además se puede producir una cicatrización y que podría obstruir el cuello del útero y ser esa una de las causas de infertilidad. Lo que se llama la estenosis cervical. Y entonces puede ser congénita, es decir, una niñita que nació con ese problema, con el cuello cerrado, o puede ser secundario a lesiones, a un tumor, a cicatrices, a cirugías, a radiación o a esto que yo les dije que se llama el ConoLip.
¿Cómo se va a diagnosticar? Alteración del flujo menstrual, y en los casos más severos en que esté cerrado, lo que se llama hematometra, es decir, no va a poder salir el contenido de la menstruación y se va a empezar a acumular y eso va a producir mucho dolor. Las lesiones malignas, que estábamos conversando, el cáncer del cuello del útero, pero también las lesiones malignas pueden producir van a producir una alteración del moco y un sangrado con las relaciones sexuales, lo que se llama sinusorragia. Pero también existe una disminución de la producción del moco. Todavía no se sabe muy bien por qué es. Hay algunas hipótesis que nosotros manejamos también en Billings que tienen que ver con el uso que las mujeres que han usado mucho tiempo anticonceptivos podrían producirse una disminución de algunos tipos celulares en las criptas del cuello uterino y eso disminuir la producción de un moco más fértil. Pero todavía son teorías, no han sido probadas y todavía nos falta un poquito de estudio al respecto. Para hacer esta presentación busqué la literatura al respecto y es poco los estudios que hablan de las causas cervicales. Son estudios más bien antiguos, son pocos los que hoy día están estudiando el moco uterino como causa de infertilidad. Quiero hablar ahora dos cosas que son de frontera, que son los últimos avances al respecto de las causas uterinas y cervicales. Uno es el trasplante de útero. Hasta el día de hoy se han realizado 25 trasplantes de útero, de los cuales han nacido 6 niños, todos por fecundación in vitro. De hecho, una de esas mamás fue mamá 2 veces. El primero de los niños nació en Suecia en el año 2014, a las 32 semanas. Aquí hay una foto de ese bebito. A la mamá le dio preeclampsia, una enfermedad de la presión alta, y por eso tuvieron que operar antes de tiempo. Esta era una mujer que había nacido sin útero y una mujer de 61 años. Con muerte cerebral se le extrajo el útero y se le colocó a ella. Es muy interesante el trasplante de útero. Uno de los problemas es que tienen que asociarse a fecundación in vitro, y también el problema moral que tiene que ver con los ovarios y los óvulos, los ovocitos, que son tan propios de la persona. Y por último quiero conversar algo que es muy interesante con ustedes, que es el rol de la microbiota en la implantación del embrión. Este es un estudio que se publicó en diciembre de 2016 y de hecho le pusieron en la revista como un reporte de impacto mayor. 2 líneas. ¿Qué es la microbiota? La microbiota son las bacterias que viven con nosotros. Antes se pensaban que solamente estaban juntas, pero hoy día se sabe que más o menos la microbiota del intestino pesa entre 1 y 2 kilos. La microbiota son todas las bacterias que viven dentro de nosotros. Las bacterias son 10 a 50 veces más pequeñas que nuestras células, pero nos superan en cantidad. Por cada célula humana hay 10 bacterias. Esto es bien interesante. Si colocamos una bacteria al lado de la otra en el cuerpo humano, darían 2,5 veces la vuelta al mundo. ¿Por qué es importante la microbiota? Porque hoy día se ha visto que hay muchas patologías del ser humano que están asociadas con cómo nos llevamos con esas bacterias que viven dentro de nosotros y qué poblaciones de bacterias hay dentro de nosotros. De hecho, obesidad, diabetes, inflamación y muchas otras enfermedades están asociadas con los cambios en la microbiota intestinal. De hecho, este estudio, ¿en qué consistía? En mujeres que se iban a hacer una fecundación in vitro. Antes de colocar el embrión, se aspiraba el contenido del endometrio y se analizaba la microbiota. Y las mujeres que tenían más de 90% de lactobacilo, se decía que era una microbiota normal, y se comparó esas mujeres con las que tenían menos de 90% de lactobacilo.
y las mujeres que tenían más del 90% de lactobacilo, un tipo de bacteria, tenían una tasa de embarazo de 60% versus las que tenían una microbiota alterada de un 23%. Entonces hoy día también se está viendo que estas bacterias que viven dentro de nosotros, en todos los espacios, la boca, todo el intestino, el oído y el tracto genital, también podrían afectar la implantación. Hemos conversado hoy día acerca de las causas de infertilidad uterinas y cervicales. Hemos visto el rol de los miomas, de los pólipos endometriales, de la adenomiosis, las malformaciones uterinas, las malformaciones müllerianas, las sinequias, algunas patologías del cuello del útero, y hemos terminado con dos aspectos de medicina de frontera, de últimos avances, que son el trasplante uterino y cuál es el rol de la microbiota en fertilidad. Espero que hayan aprendido. Esta semana va a haber prueba, no hubo estrellas rojas, pero les sugiero que estudien bien esta clase y contesten la prueba, que va a estar sencilla. Nos vamos a preparar para la próxima semana, la última clase de la teología del cuerpo, una introducción a la teología del cuerpo, y en el fondo tratar de responder cuál es el problema moral de la anticoncepción. Vamos a finalizar después de esa clase con todos los protocolos que estamos usando nosotros actualmente, y ahí nos vamos a empezar a preparar para la prueba final. Y después de eso viene la parte toda la de certificaciones, así que nos vemos o nos escuchamos en unas sesiones más. Cuídense, preparen la prueba y nos vemos.